Hola, muy buenas tardes a todos los amigos de Cúcuta. Soy Carlos David Becerra, soy médico. Quiero pedirles disculpas por retirarme el tapabocas, porque lo correcto es que en este momento, pues dependiendo de las áreas, pues lo utilicemos y dependiendo de los conglomerados de personas que puedan estar. En este momento estamos en un área ventilada, en un área limpia, por eso me lo voy a quitar, pero quiero recalcar la importancia de este elemento en este momento. ¿Por qué quisimos tomarnos estos espacios de todas las personas que hoy nos están acompañando acá, de todos los medios de comunicación de la ciudad de Cúcuta? Que sé que en conjunto vamos a poder llegar a todos y cada uno de los hogares cucuteños. Como les dije, soy Carlos David Becerra, llevo 12 años de trabajar en el servicio de urgencias de una clínica prestigiosa en la ciudad de Cúcuta, pero preocupadísimo porque no veo a nuestros dirigentes, al gobernador, al alcalde, tomar las medidas que son necesarias ante lo que se nos avecina. Entonces, si nosotros analizamos las diferentes situaciones que se están presentando con el actual virus, el COVID-19 o el coronavirus, en todo el planeta, les digo que realmente es preocupante la situación. Día a día vemos en las noticias que en un país tomaron una determinación, que otro país tomó otra determinación, pero yo como médico aquí situado en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, en una ciudad de frontera, una ciudad que pareciera no importarle ni siquiera al presidente de la República, con la situación que estamos viviendo nosotros en este momento, pues me veo obligado a salir a los medios y decirle a los medios de comunicación de que pese a que en este momento en la ciudad de Cúcuta no tenemos confirmados sino 3 casos, la expansión o la facilidad con la que se expande este virus es supremamente sencilla. Entonces, si tenemos un virus de fácil adquisición, de contagio supremamente fácil, ¿por qué no está nuestro gobierno municipal, nuestro gobierno nacional, nuestro gobierno departamental tomando las medidas que nos toca tomar? Nadie ha llamado a los médicos a decirle, bueno, médicos, ¿cómo está la situación en la ciudad de Cúcuta? ¿Qué creen ustedes que está viviendo en este momento la ciudad o el país? Entonces, yo les digo que estamos muy preocupados porque la situación realmente lo amerita. A veces sorprende ver en las noticias a nivel nacional de que decisiones tomadas como sin asesoría, como al azar, como que nos importa más la parte económica o la parte comercial. Y yo sí quiero decirle una cosa a la gente, y que ojalá me esté viendo el gobernador y el alcalde y los entes encargados en tomar este tipo de políticas, y es que cuando baja el café, uno mira en las noticias que llaman al presidente del comité de cafetero para que tome una decisión. Cuando ocurre una política económica, entonces llaman al ministro de Hacienda para que tome una determinación. Pero nadie se ha tomado la molestia de ubicar a todos los médicos y decir, bueno, ¿qué tenemos? Vamos a ver con qué vamos a trabajar. Entonces a nosotros, los médicos que trabajamos en los servicios de urgencias, nos preocupa demasiado saber algunas cifras que me gustaría irles comentando poco a poco en la entrevista, y que ustedes se den cuenta de que esto es cuestión de tiempo de que se salga de control. Hace 20 días decíamos, estamos en el país privilegiado, estamos en Colombia, gracias a Dios el clima y la temperatura de Cúcuta va a hacer que el virus no llegue. Pero hablemos en números, porque es que hay gente que no cree si las cosas no llevan números. Resulta que el coronavirus llega a Italia, detectan el caso número 1, o el primer caso, y el presidente de Italia dice, no, pues guardemos una cuarentena preventiva, que es lo que está haciendo nuestro presidente, una cuarentena preventiva. Algo que yo digo, bueno, ¿qué será preventivo? Desde el punto de vista político y económico, no sé. Desde el punto de vista médico, hay que estar 100% guardado en la casa para evitar la expansión de una enfermedad que en este momento ya está por encima de los 162 países el contagio, y seguramente las cifras son mucho mayores de las que le están diciendo en este momento a todo el mundo, porque si los comportamientos de la presentación en la propagación siguen siendo los que se están dando
en Italia o en España, que tienen una información muy real, pues déjenme decirle, queridos cucuteños, que nos están diciendo mentiras. Entonces, volvamos al caso de Italia. Italia presenta el día 12, desde el diagnóstico del primer caso, reporta 5 casos de coronavirus el día 12. El presidente dice, guarden cuarentena, tranquilos, no hay problema. Más de uno se dedicó a vacacionar, como está pasando en Cúcuta, porque todavía vemos niños, todavía vemos ancianos en las calles y no entendemos por qué. La respuesta de ese por qué puede ser de que la medida del alcalde y del gobernador han sido de pronto un poco laxas y le ha faltado llamar a los que sabemos de lo que nos vamos a enfrentar y decirles, bueno, médico, pero ¿cuál es la preocupación de ustedes? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué la preocupación? Vamos a seguir con el ejemplo de Italia. Italia decreta toque de queda 24/7 inicialmente por 2 semanas, cuando detecta el día 22 un pico de 5 a 22 casos. Estamos hablando del día 22, estamos hablando de Milán, Italia, una ciudad del primer mundo donde tenemos muchísimas herramientas técnico-científicas para superar una crisis. Europa. Y resulta que en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, llevamos el día 13, mucho menos de lo que pasó en Milán, 93 casos se detectaron el día 13. Si nosotros seguimos teniendo en cuenta las curvas estadísticas que nos van a hacer un pronóstico de lo que puede pasar en Colombia, significa que nosotros el día del pico máximo, el día 22 o el día 25 de contagios en Colombia, si nosotros llegamos a los 200 contagios el día 22 o el día 25, yo quiero decirle a la población de Cúcuta, del norte de Santander y de Colombia, si hay alguien que nos está viendo, que la situación de nosotros va a ser mucho peor, porque en este momento, hoy, a 15 días del diagnóstico del primer caso, estamos al doble de Italia en el pico máximo. Entonces nosotros, el futuro nuestro en Colombia va a ser un futuro devastador, con cifras de muertos que solo le pido a Dios los ayude a contener. Entonces no entiendo por qué nuestros gobernantes, porque hoy la responsabilidad es de ellos. No nos vengan a echar la culpa a nosotros los médicos, ni a mí por estarle diciendo a la población de que es que esta es culpa mía porque usted se puso a decirle a la gente para que entrara en pánico. Aquí no queremos crear pánico, pero nosotros tenemos que poner el grano de arena y quedarnos en la casa. Es que esto se va a salir de control. Italia no pensaba que se iba a salir de control. Todos los días, yo creo, médico en países como Italia o España y en América Latina, para los que dicen que es que ese doctor dice mentiras por el clima. Mire, el virus tiene capacidad de mutar las veces que quiera. Se han encontrado 15.400 mutaciones en el coronavirus, el COVID que tenemos en este momento, el COVID-19. Entonces, ¿cómo tapar nosotros los médicos con un dedo el temor de que ni siquiera contamos con los trajes especiales para iniciar la atención de este tipo de pacientes? Entonces, si usted le pregunta a cualquier médico del mundo en este momento, ya no puedo decir de Colombia, del mundo, porque las noticias vienen y vienen y vienen de todas partes del mundo, preocupados los médicos que ya están utilizando bolsas de aseo, que están utilizando potes de plástico como métodos de barrera. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Situemos a la ciudad de Cúcuta al lado de la ciudad de Milán, en Italia, que es donde tienen una de las peores crisis y que para nadie es un secreto, que hace una semana pedía al mundo que le prestaran 500 ventiladores para poder ayudar a 500 personas. Entonces, sumada a esta preocupación, yo les voy a decir unas cifras. Cúcuta hoy, 19 de marzo, a esta hora, si nosotros hacemos un sondeo de cuántas camas disponemos nosotros en este momento disponibles de unidad de cuidado intensivo, yo creo que no tenemos 14 camas. Entonces,
Ah, pero doctor, no sea alarmista, no hay sino 3 casitos en Cúcuta y están estables. Una persona portador sana es capaz de infectar a un sinnúmero de personas. Ya un médico italiano decía hoy que una persona sana es capaz de infectar hasta 1000 en un día, porque están sorprendidos del volumen de casos nuevos. Ayer Italia puso 3.800 casos nuevos de coronavirus. Antes aparecía uno, ¿cierto? Y luego aparecían 4, y luego aparecían 12. Pero ahora aparecen es por miles. Entonces, ustedes se imaginan el tamaño de la catástrofe que pudiese llegarse a dar en una población vulnerable como la que tenemos nosotros aquí en Cúcuta, con una frontera permeable, no sé, por más de 7 o 8 pasos que creo están identificados de trochas, pero que si ustedes, señores periodistas, van a la frontera se dan cuenta que hay 30, 40 o más pasos fronterizos que desafortunadamente no sé si sea el ejército, la policía o no sé quién, el ente encargado de respetar esa soberanía y hacer valer las disposiciones del presidente. Por lo menos hasta ahí vamos bien. El problema es que la ley no se cumple y lo vemos todos los días en los videos que hacen ustedes mismos, porque ustedes hacen un periodismo investigativo y eso confirma lo que está pasando en este momento en la ciudad de Cúcuta. Doctor, pero puntualmente, los médicos en Cúcuta, hace poco tuvimos una manifestación de unos médicos en el hospital de Jasmoneos que se quejan que ni siquiera ellos tienen los residentes, los implementos, y usted que de pronto puede hablar con otros colegas de la ciudad, realmente los centros médicos, las EPS, el hospital, diferentes clínicas privadas también de la ciudad, ¿están o no están preparadas? Digamos que estamos trabajando en lo que pudiese ser ese plan de contingencia, ¿sí? Ya el Instituto Departamental de Salud, de pronto, por las declaraciones que hemos venido estando haciendo, por esta manifestación pacífica que hicieron los médicos internos 155 del Hospital Erasmo Meós, también los hizo ponerse como que, uy, algo está pasando. Y es que lo que está pasando aquí es que no le estamos dando el carácter, digamos, científico que amerita el abordaje de esta situación en este momento. Le estamos dando un abordaje más comercial, más económico, más de actividad de comercio, en donde uno mira, por ejemplo, yo decía esta mañana hablando con alguien, un conductor de una buseta le dicen, usted tiene que ir a media máquina, pues cóbrele la mitad de la planilla o no se la cobren. ¿Dónde están las medidas de choque para que este señor arriesgue incluso su vida, exponiéndose a que a un pasajero que lleve coronavirus lo contagie y él llega a su casa y contagia a su familia? O sea, la preocupación nuestra es que no debería de haber gente en este momento en la calle. Recomendaciones para los cucuteños nuevamente. Una recomendación importante, primero, que tomemos conciencia, que analicemos si realmente esto que está pasando va a impactar a cada uno de nosotros. Yo creo que a mí ya me está impactando. ¿En qué sentido? Yo le digo a la gente, si usted se puede quedar en la casa, quédese en la casa. Yo quisiera poderme quedar en mi casa, pero desafortunadamente o afortunadamente el destino me colocó a estudiar medicina y yo voy a ser la persona que va a atenderlo a usted que está en la casa y que no se quiso cuidar y que se fue para el club y que se fue para el restaurante y para el centro comercial, obviando las medidas de precaución. Entonces, como una medida importante, hombre, hagamos ese autoacuartelamiento, hagamos esa cuarentena, hagámosla realmente, guardémonos en la casa, esa es la primera medida. No salga si no es estrictamente necesario salir. Pongamos un ejemplo, iba bajando las escaleras y se fractura un tobillo, le toca ir a urgencias, ¿qué más vamos a hacer? ¿Sí? Pero si usted se cae en la casa y sufre un raspón, hombre, cuando estábamos pequeñitos nos raspábamos, nos cortábamos un pedacito de cinta, una curita y dele, sigamos jugando. Ahora no, ahora está la ley y yo pago el seguro y yo tengo derecho a ir a urgencias y yo no niego el seguro de la gente y el derecho que tienen de ir a urgencias. Pero en este momento el sitio más peligroso para usted estar es un hospital, una clínica. En este momento hay que estar bajo los cuidados en casa. Entonces, evitar ocurrir accidentes, manipular elementos que nos puedan maltratar, cortar, quemar, romper, etcétera. Entonces, son cuestiones
de simple lógica y de autocuidado. Otra cosa en la que insistimos mucho, el lavado de manos. ¿Por qué? Porque ya se ha identificado que el virus puede sobrevivir algunas horas en superficies. Entonces, si usted toca un escritorio de un médico, seguramente 100 personas han tocado ese escritorio y usted se va a llevar un virus para la casa. Entonces, el lavado de manos, la correcta forma del lavado de manos, lo hemos visto mucho en los medios de comunicación, en internet. Hay una forma correcta. Todo el mundo dice, no, pero ¿quién no se sabe lavar las manos? Es difícil lavarse las manos bien. Siempre debemos, primero, agitar mano con mano, luego palma con dorso, invertido, luego lavamos los deditos y luego lavamos las partes que dejamos sin tocar, ¿sí? Después de eso, pues evitar incluso el contacto en la casa. Yo creo que el mundo en este momento está comprendiendo que tenemos que cambiar la percepción de las cosas, que tenemos que dejar de saludar a la gente con esa efusión que lo hacemos los colombianos y que nos caracteriza, y dejarle, como decía alguna nota por allí muy bonita que encontré en internet, el beso para la persona que se lo merece, la mano para aquella persona que realmente nos va a ayudar, nos va a dar la mano, pero vamos a cambiar la percepción de las cosas con la aparición de este coronavirus. Doctor, se habla extraoficialmente de muchos más casos en la ciudad de Cúcuta. Usted en el mundo médico, de sus colegas, ¿qué se dice? ¿Qué dicen internamente? Porque esto lo están manejando internamente. O sea, aquí me están hablando de que hay más de 20 casos en diferentes partes de la ciudad de Cúcuta, diferentes clínicas, hospitales. Charles, seguramente los hay, porque pues hay personas que no se han querido ni siquiera acercar al centro médico por temor. Pero ¿a qué invito yo a la ciudadanía en este momento? Conscientemente, si usted que está en la casa viendo este video, que está en la empresa, y usted estuvo en contacto con alguna persona que en los últimos 15 o 24 días estuvo arribando al país proveniente de España, de Italia, de México o de China, porque llegó un pasajero de China, hombre, acérquese si presenta algún síntoma o no, pero si tuvo un nexo epidemiológico, que es un nexo, un contacto con esa persona, y acérquese a su centro médico, exponga que usted tal día estuvo en un contacto con esta persona, y eso nos va a facilitar la identificación de los casos. Pues entendamos una cosa, tenemos pues un sistema de salud que es muy reducido en su parte económica, entonces no podríamos hacerle nosotros a todos y cada uno de los ciudadanos, aun cuando sería un ideal, hacerle el estudio para descartar y saber a quiénes tenemos que aislar y a quiénes no. Como carecemos de ese recurso, la única estrategia que en este momento está funcionando a nivel mundial es el aislamiento. Entonces, en una ciudad pequeña como esta, en donde si usted va en este momento al centro, no le caben los carros y no le cabe la gente en los centros comerciales comprando, qué sé yo, lo que está funcionando en este momento, hombre, estamos muy cerca personas y somos irresponsables. ¿Por qué se acabaron los tapabocas? Porque todo el mundo creía que esto nos iba a salvar la vida. Esto tenía que usarlo el enfermo. Entonces lo identificábamos, no para discriminarlo, pero ya lo identificábamos y a ese enfermo lo podíamos estudiar. Pero como lo hicimos mal, ahora desafortunadamente nos toca usarlos a todos porque no sabemos quién es el que nos va a contagiar o quién ya está contagiado. Entonces, por prevención, es mejor utilizarlo. Doctor Becerra, actualmente si una persona presenta los síntomas del COVID-19, ¿sí se le están haciendo los exámenes? Conocimos de un caso, una persona influyente en la ciudad que manifestó tener los síntomas, pues parecidos, además que tuvo contacto con una persona del exterior y no le hicieron la prueba para confirmar si era o no, solamente lo enviaron a aislarse y más nada. Bueno, de pronto en la fase inicial, hace una semana, en la ciudad de Cúcuta, no teníamos como tal un protocolo realmente establecido para nosotros tomar las medidas de a quién o no hacerle. Sí teníamos por el nexo epidemiológico de una persona que había estado en contacto con alguien proveniente del extranjero, principalmente de países como los que mencioné, España, Italia, México o China, que es donde tenemos los casos más grandes en Colombia, y de pronto muchos de esos casos se subestimaron. Pero es que usted no tiene síntomas, usted no tiene nada. Pero
De pronto ya hoy, a partir de hoy, se emitió un comunicado nuevo donde cambia la ruta de atención de este tipo de pacientes. Entonces, ya Cúcuta, si siguen expandiéndose, creciendo el número de casos, ya sería una ciudad catalogada en circulación del virus. Entonces, va a cambiar un poco este cuadro respiratorio porque podemos tener muchos más casos sin identificar. Hoy, por lo menos, me asustaba un médico italiano viéndolo en las noticias de Canal Caracol, que decía que estaban subestimando la estadística y que seguramente por cada paciente diagnosticado habían entre 800 y 1000 casos en la calle sin diagnosticar. Afortunadamente ya el toque de queda en Italia es 100%. Para finalizar, doctor Becerra, las recomendaciones breves para nosotros ya poder darle fin a esta entrevista. Vale, recomendación 1. Ojalá, señor alcalde, señor gobernador, señores diputados, señores concejales, que hace un par de días me permitieron decirle lo que está pasando. Tomemos medidas de verdad. Esta medida tibia, blandita, de un pico y placa absurdo, de un toque de queda, que yo sin pena lo digo y asumo la responsabilidad, todavía vivimos en un país libre, un mini toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana, donde todo ciudadano promedio en el planeta está durmiendo. Entonces no es un toque de queda. Necesitamos un toque de queda de 24/7, por lo menos de 2 semanas, para lograr contener la expansión del virus, y así cuando empiecen a llegar los enfermos, porque no van a parar, vamos a tener toda la disponibilidad para atenderlos. 2. Insisto en el lavado de manos. El lavado de manos es algo fundamental. Uso de tapabocas cuando estemos en espacios o con conglomerados de personas que de por sí están prohibidos. Evitar, cuando salgamos a la calle, llegar a saludar a nuestros adultos mayores, niños pequeñitos y embarazadas, porque ocurre de que somos transmisores, portadores sanos, entre comillas, pero llevamos en la ropa, en el pelo, en las manos el virus, y lo podemos infectar a nuestros adultos mayores. Y quiero decirles algo, de pronto un dato importante que estuve analizando ayer y hoy, el comportamiento, y lo pueden verificar en la página del Instituto Nacional de Salud, aquellos que se interesen en el tema, que hoy debe ser la noticia más importante. Hoy no hay cabida en el mundo para una noticia diferente al coronavirus. En Colombia las cosas parece están cambiando, y les voy a decir por qué. En Italia, el 80-82% de la población eran adultos mayores de 65-66 años, por eso las medidas absurdas tomadas en Colombia era para adultos mayores de 70. Déjenme decirle que el 42% de los casos presentados en Colombia son entre edades comprendidas entre los 3 y los 39 años. Entonces, el comportamiento en Colombia es diferente. No se confíen de que porque usted tiene 30 años, que porque usted hace ejercicio todos los días, que porque usted fue al gimnasio y alzó pesas durante 10 años se va a salvar. Esto está tocando a todo el mundo. Era cuestión de tiempo de que llegara a Colombia, y en este momento, seguramente por la irresponsabilidad de muchos, se va a extender 4 veces más que en Italia. Y vuelvo y les digo, ojalá dentro de unos días o semanas se rían de mí y digan que les dije mentiras. Asumo esa responsabilidad, pero prefiero eso a que ocurra una catástrofe y no digan que yo tomé tiempo, invertimos tiempo, ayudado con ustedes los medios, en decirles que las cosas se pueden poner feas. Doctora, a esta hora tenemos entre todos los periodistas que estamos acá más de 2.500 personas conectadas a esta hora. Mucho se rumora a través de las diferentes redes sociales, a través de la gente que comparte audios a través del WhatsApp, que hay un caso de coronavirus en tal clínica, que hay otro caso en un puesto de salud. Hasta el momento, ¿quién es el único autorizado en el país para confirmar los casos? El Instituto Nacional de Salud, a través del Instituto Departamental, se hace un examen confirmatorio, pero el que emite el comunicado oficial es el Instituto Nacional de Salud, no es otro ente. Muchas gracias, doctor, por este espacio. A ustedes, a todos, muchísimas gracias, porque esto demuestra el interés de la prensa real en decirle a la opinión pública que esto no es un juego. Muchísimas gracias.